Bueno, muy buenos días para todos. Tengo, digamos, el gusto de estar acompañada de dos asesoras de la Unidad de Proyección Normativa y Estudios de Regulación Financiera, conocida como la URF, y que tienen la responsabilidad en este país de la implementación de algunas políticas públicas ligadas a inclusión financiera, a temas de productos financieros, y pues hoy nos acompaña la doctora Angélica González, a quien admiro mucho y con quien tengo una relación de amistad de hace muchos años, y también la doctora Diana, que de la mano de la doctora Angélica han trabajado, digamos, de manera muy importante este decreto 510 del 2026, que entró en vigencia ahorita en el mes de mayo y que hoy pues vamos a tener la oportunidad de conocer algunos aspectos de ese marco regulatorio para negocios fiduciarios. La doctora Angélica González y la doctora Diana Carolina Mesa pues han tenido la generosidad de acompañarnos hoy en este webinar, que se vuelve como el abrebocas de unas discusiones que tendremos la oportunidad de profundizar en nuestro Congreso de Insolvencia que tenemos anualmente en la ciudad de Cartagena. Aquí tenemos muchas personas conocidas, mucho gusto de tener de nuevo la oportunidad de encontrarnos en este espacio académico y bueno, agradeciendo de antemano la convocatoria que hemos tenido con este grupo tan interesante, doctora Angélica y doctora Diana, de miembros del instituto y de miembros de la comunidad de insolvencia y de la práctica de insolvencia en este país. Pues también nos va a acompañar hoy el doctor Juan Felipe Rivas, quien va a hacer la introducción, una contextualización de este tema, sobre todo en materia de insolvencia, y a quien entrego la palabra en este webinar. Muchísimas gracias por su generosidad y bienvenidos, como siempre, a los espacios académicos del Instituto Colombiano de Derecho Concursal. Bueno, muy buenos días a todos. Muchísimas gracias, doctora Diana, y al Instituto Colombiano de Derecho Concursal por esta invitación a compartir unas consideraciones sobre el decreto 510 de 2026. Es un gusto también compartir con la doctora Diana Carolina Mesa y la doctora Angélica, que realmente contar con la URF en este tema es como tener al espíritu del legislador sentado con nosotros. Entonces, muy valioso lo que vamos a escuchar el día de hoy. La metodología del evento va a ser básicamente, voy a arrancar con una pequeña contextualización del decreto 510 de 2026. A continuación, le daré la palabra a la doctora Diana Carolina y a la doctora Angélica. Y al finalizar, durante el transcurso de la presentación, pueden ir dejando sus preguntas en el chat y al final de la presentación, pues haremos un pequeño espacio para absolver estas inquietudes. Sin más preámbulo, permítanme comparto una presentación. Regalen un segundo. Ahí están viendo mi pantalla. Perfecto. Listo. Quisiera iniciar por destacar un poco cuál es la importancia del negocio fiduciario en Colombia. Aquí les traigo algunas cifras de ASO Fiduciaria con corte a abril de 2026. Por citar algunas, vemos que el total administrado por las sociedades fiduciarias en Colombia alcanza los 1.130 billones de pesos, con un incremento de casi el 14% frente al año anterior, que el 61,77 de los activos del sistema financiero son administrados por el sistema, por las sociedades fiduciarias, que de esos activos administrados por las sociedades fiduciarias, el 60,14% se integran al porcentaje del PIB al primer trimestre del 2026. Podemos ver también por tipo de negocio como negocios fiduciarios con los cuales estamos familiarizados en el derecho concursal, por ejemplo, la fiducia de administración, la fiducia en garantía, la fiducia inmobiliaria, tienen unos números bastante considerables y sobre todo incrementos entre el 2025 y 2026, que realmente estas cifras que nos reflejan, más allá de ser cifras que pues, realmente ninguno de nosotros nos vamos a acordar, pero sí nos permiten demostrar objetivamente que el sistema, el mercado de capitales colombiano, los empresarios colombianos confían en el negocio fiduciario como un instrumento para hacer negocios, como un instrumento para gestionar riesgos. Digamos, estos, si bien han habido unos fallos bastante polémicos, más allá de sus virtudes o sus consideraciones, vemos que el sistema financiero, el mercado de capitales o los usuarios, los consumidores financieros confían aún en este
en este mecanismo. Adicionalmente a esto, también vemos que al ser un negocio que reúne tanto, que es tan importante para la economía colombiana, puede resultar muy sensible a la regulación. De ahí que aplicamos la máxima en regulación que sea, si algo no está mal, no lo arregles. De ahí que cualquier ajuste que debamos hacer a la regulación de los negocios fiduciarios sea muy sensible e inmediatamente lo vamos a ver transmitido en el mercado. Uno de los riesgos que toca, que afectan los patrimonios autónomos, como bien lo conocemos, es la insolvencia. De ahí la importancia de conocer cuáles sean las implicaciones que puede traer este decreto y sobre todo el por qué regularlo o incorporar esta actualización al negocio fiduciario. Dentro de algunos racionales que les quisiera compartir del decreto 510 de 2026, tenemos uno que me parece súper importante, que es delimitar el servicio fiduciario. Aparece el concepto de servicio fiduciario de tal manera que separamos el contenido obligacional que corresponde a las sociedades fiduciarias de aquel del negocio de aquel del negocio subyacente. Antes prácticamente teníamos una mezcla de obligaciones del servicio fiduciario con los del negocio subyacente. Lo que entendemos o lo que quisiera compartirles, del decreto 510 aparece el concepto de servicio fiduciario y se cinde de aquellos del negocio subyacente. A partir de esto también aparecen el concepto de riesgos fiduciarios y riesgos no fiduciarios, que permite evitar las atribuciones automáticas de responsabilidad respecto de actividades o resultados que no forman parte del servicio fiduciario. Uno súper práctico que más adelante quiero destacar, que es la exigencia de una matriz de riesgos, que desde una perspectiva ex ante y que durante la ejecución del negocio debe ser actualizada, es la matriz de riesgos, que nos permite identificar qué riesgos son fiduciarios y cuáles no son fiduciarios. Tenemos a su vez la protección del consumidor financiero, que esto particularmente se ve reforzado a través de deberes de información, por ejemplo, el diseño y contenido de los contratos de fiducia y un racional muy importante que me parece destacar es la prevención de conflictos desde una perspectiva anterior a su materialización. Esto con la finalidad de minimizar la probabilidad de tener proyectos o contratos siniestrados. Ahora, como les comentaba, la matriz de riesgos, su función es identificar, clasificar y asignar anticipadamente los riesgos. De aquí podemos tener que uno de los riesgos que podemos avisorar siempre en los negocios fiduciarios es la insolvencia. Esta matriz nos permite distinguir qué riesgos corresponden al servicio fiduciario, cuáles no, qué mecanismos puedo adoptar para mitigarlos, para prevenirlos, para controlarlos, qué información debe conocer cada parte y sobre todo que es un mecanismo de prevención de riesgos ex ante. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con la insolvencia? Pues realmente todo y nada. Nada, porque en el decreto 510 no vamos a encontrar puntualmente las respuestas a los problemas que se presentan en la práctica concursal. Por ejemplo, ¿qué patrimonios autónomos se concursan, cuáles no? Esto directamente no lo vamos a ver en el decreto 510, pero todo porque indirectamente y con esta parte práctica que les comentaba ahora sobre la gestión de riesgos, uno de los temas que se podrían avisorar en la gestión de riesgos es la insolvencia, la crisis del patrimonio autónomo. Como bien sabemos, la crisis de un patrimonio autónomo ya no es un tema que sea de debate si se puede concursar o no. Lo que se debate es qué patrimonios autónomos pueden acceder al mecanismo concursal, es decir, aquellos afectos a la realización de actividades empresariales. De ahí que indirectamente quizás el decreto 510 nos pueda ayudar a saber o a visurar qué patrimonios autónomos ex ante pueden valerse del mecanismo concursal para gestionar o mitigar al menos este riesgo del negocio fiduciario. De ahí que algunas preguntas que se pueden presentar sean: ¿puede la insolvencia ser identificada ex ante como un riesgo no fiduciario con sus mecanismos de gestión? La identificación ex ante de estos escenarios puede aportar elementos para caracterizar el patrimonio autónomo ante una solicitud de admisión. Digamos que son riesgos que no, digamos que son preguntas que no vamos a encontrar directamente en el decreto 510, pero que sí son preguntas que nos podemos hacer desde la práctica concursal al momento de analizar este decreto
y conocer cuáles son sus implicaciones tanto para el negocio fiduciario como tal, como para la práctica concursal. Dicho esto, sin más preámbulo, me gustaría darle la palabra a la doctora Diana Carolina Mesa y a la doctora Angélica para la exposición del decreto. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Felipe. Quisiera, pues, agradecerles, por supuesto, la invitación a la Unidad de Regulación Financiera a participar en el evento. Pues lo que les queremos compartir, pues, es como un resumen de todo aquello del proceso, digamos, que se surtió para llegar al decreto 510 que hoy está vigente, por supuesto, y pues destacar los elementos fundamentales y estructurales del decreto y pues lo que pensamos que va a ser el impacto. Digamos que no me voy a detener en las cifras porque pues ya hicieron un contexto anterior, pero sí muy importante destacar para nosotros que desde el punto de vista de la política pública, las sociedades fiduciarias y en particular el negocio fiduciario pues juega un papel preponderante por la cantidad de sectores que permea el negocio fiduciario, por supuesto, siendo uno de los principales pues el tema de vivienda, la infraestructura, salud y demás. Y pues digamos que a la luz de lo que más, digamos, se resaltó en el documento técnico y ha sido una de las grandes explicaciones de por qué se regula el negocio fiduciario es, uno, pues el tamaño del sector, como bien lo mencionaba Juan Felipe, pues este sector si no es el primero, es el segundo, depende del informe, la periodicidad con la que se mire las cifras del sector financiero, pues las fiduciarias administran la mayor cantidad de recursos o el segundo puesto, y de allí tenemos que más o menos la mitad de los recursos están administrados en el negocio fiduciario clásico. El resto de los recursos pues está allí en cosas como la custodia, en fondos de inversión colectiva, fondos de capital privado. Y lo que sucede en este caso es que se resaltaba mucho que el negocio fiduciario no contara con ningún tipo de desarrollo a nivel de decreto en la regulación de un negocio tan importante. De allí que pues la motivación es buscar la integridad, por supuesto, del sistema financiero, conservar la función económica de las fiduciarias intacta, porque nos interesa que las fiduciarias sigan participando en el papel que tienen que desempeñar dentro de los diferentes sectores que ya mencioné y por supuesto proteger, digamos, un poco a los participantes de este negocio, ¿sí? De allí pues que los objetivos que tiene hoy el decreto 510 pues es efectivamente contar con estas normas que sean adecuadas para todos los distintos tipos de negocios porque pues digamos que también reconocemos que hay una heterogeneidad grande tanto de negocios dentro de toda la participación del encargo fiduciario y de la fiducia mercantil y por supuesto también propender por la protección al consumidor, ¿sí? El decreto, por supuesto, no implica, no quiere, no pretende en ningún momento pues entrar a discutir qué es el consumidor financiero, porque pues ya existen normas de carácter superior que dicen que es un consumidor financiero, pero sí es importante tener en cuenta la heterogeneidad de los tipos de consumidores que se tienen en esta industria. Y por supuesto, otro de los objetivos pues era crear los incentivos necesarios que realmente permitan entrar a este negocio de las sociedades fiduciarias, haciendo lo que deben hacer, que es, como lo dijo Juan Felipe, que creemos también es uno de los elementos muy importantes del decreto, es prestar un servicio financiero, que en este caso está decantado en las definiciones del decreto como el servicio fiduciario. Un poco para contarles que este es un decreto que nos tomó bastante tiempo por lo mismo que les acabo de mencionar y es que no había ningún desarrollo pues a nivel de decreto, o sea, nos tocaba empezar de cero un decreto que fundara el mundo de la regulación, en este caso, pues a nivel de lo que se obtiene en el decreto 2555 de este negocio. De allí, pues que nosotros empezáramos realmente a trabajar en este decreto a finales de 2023 con unas preocupaciones que nos llegaron, digamos, de la industria, pues por lo que mencionaba también Juan Felipe hace un momento y es pues, los distintos fallos y las distintas sentencias que ha habido, digamos, alrededor de algunos tipos de negocios fiduciarios y que empezaron a prender las alarmas de cómo se debería prestar y qué debería haber claro para que se entendiera que el servicio realmente pues que se ofrece a través de una entidad que es vigilada por la Superintendencia Financiera y que tiene una naturaleza de servicios financieros, pues está limitada a esos servicios que presta. Iniciamos unas mesas de trabajo por allá en 2022
2024 y realmente instalamos mesas también pues con el supervisor en octubre de ese mismo año, con el fin de no solo incorporar las preocupaciones de la industria, sino también las preocupaciones de la superintendencia en su papel de la supervisión y vigilancia de las entidades que desempeñan y que ofrecen este tipo de servicio en el mercado. De allí que tuviéramos por primera vez este decreto incluido para la agenda regulatoria del 2025 y en junio nos aprobaron la versión para comentarios, que teniendo en cuenta la envergadura, digamos, del proyecto de decreto en su momento se publicó no solamente por los 15 días reglamentarios, sino que se dio un mes completo para la primera ronda de comentarios. Luego nos sentamos nuevamente con la industria y con la superintendencia para entender cuáles eran las observaciones a esta primera versión y sacamos una segunda versión a comentarios a finales del 2025. La versión para ya el proceso de expedición se salió de la unidad de regulación financiera en enero del 2026 y pues tuvimos la expedición ya el decreto, firmas de presidente y de ministro en mayo del 2026 y pues de allí que se produce la vigencia del decreto después de mayo. Para entonces, para todo este proceso, digamos que empezamos con los antecedentes normativos y es lo que teníamos en ese momento del negocio fiduciario, es decir, del contrato de fiducia mercantil y encargo fiduciario. ¿Qué se tenía? Estaba en las disposiciones del Código de Comercio, en los artículos 1226 y siguientes, unas estipulaciones respecto de la fiducia mercantil. Existía también una actividad autorizada de las sociedades fiduciarias en el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, en donde se establecía no solo la fiducia mercantil, sino también el encargo fiduciario como una actividad autorizada para la para la sociedad fiduciaria, perdón, en donde también había una disposición que decía que en lo no regulado, digamos que se irá por las reglas del mandato. Adicional a esto, digamos que estaba la circular básica jurídica, que fue una circular que se fue desarrollando conforme el tiempo iba pasando y conforme el negocio fiduciario, digamos que iba creciendo, iba encontrando algunos retos, y adicional a esto se une con el desarrollo jurisprudencial que se dio, especialmente en temas de fiducia inmobiliaria, en donde se tenían algunos, digamos, reglas que estaban ausentes en el marco normativo y que en virtud de eso se acogían a nivel de circular para, digamos, como para tener un marco que fuera completo y aplicable a la sociedad fiduciaria y al desarrollo de los negocios fiduciarios. Digamos, con todos los antecedentes que explicó Diana, en la unidad de regulación financiera vimos la necesidad de crear un marco regulatorio del negocio fiduciario que por primera vez se propone desde el gobierno nacional a través del decreto, que tuviera, digamos, que fuera transversal y que tuviera las líneas base para el desarrollo del negocio fiduciario. Y aquí es muy importante establecer que el contrato de fiducia mercantil y de encargo fiduciario tienen una particularidad y es que tienen libertad de estipulación contractual. Y por esta libertad de estipulación contractual, a pesar de estar, digamos, estipulado en el Código de Comercio, en el Estatuto como una actividad autorizada para las sociedades fiduciarias, es muy dinámico, se puede amoldar y se puede establecer la estructura de cada uno de los negocios según el objeto que se pretenda para cada uno de los contratos. Y esto hace que el negocio fiduciario abarque en gran medida, como lo explicó Diana, digamos, el manejo y la administración de recursos del sistema financiero. En ese sentido, apelamos a la facultad del numeral 25 del artículo 189 de la Constitución Política de Colombia, y esto es de especial relevancia porque esta facultad lo que permite es que el gobierno nacional intervenga en la actividad financiera. ¿Y por qué esta facultad existe? Porque la actividad financiera supone que hay unos recursos del público que se ahorran, se administran, se manejan a través de los servicios que prestan las entidades vigiladas. Para este caso específico es
la sociedad fiduciaria la que tiene los bienes y los recursos del público bajo administración a través del patrimonio autónomo. Y en ese sentido es de especial relevancia para la actividad financiera salvaguardar ese patrimonio, salvaguardar esos recursos que están en administración de la sociedad fiduciaria, bajo el entendido que la sociedad fiduciaria presta un servicio fiduciario, que como lo desarrolla el decreto más adelante lo vamos a ver, es un servicio financiero que cumple una función económica. Entonces, ¿Cómo sabes tú que está grabando? Perdón. Creo que alguien tiene el micrófono abierto, listo. Entonces, digamos que de esta facultad parte y de aquí se basa toda la regulación que propone la Unidad de Regulación Financiera para posterior expedición del Gobierno Nacional. Adicional a esto, digamos que se tienen las facultades del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero y de la Ley 964, y aquí también es importante tener en cuenta que la Ley 964 se tiene en cuenta para la expedición de este decreto porque este decreto es transversal al desarrollo del negocio fiduciario en general y hay, digamos, una tipología de fiducia, que es la fiducia de inversión, a través de la cual se llevan recursos al mercado de valores, y en ese sentido es importante tener esta facultad de intervención también. Entonces, teniendo eso en cuenta y teniendo que lo que busca el decreto es regular la actividad financiera, la prestación del servicio de la sociedad fiduciaria para el desarrollo del negocio fiduciario, respetando siempre la libertad de estipulación contractual que tienen las partes para estructurar el negocio según el objeto que se vaya a desarrollar, el decreto consta de 7 capítulos en donde se traen las definiciones que lo que buscan es, digamos, aclarar y reafirmar digamos, los servicios que se prestan a través de este negocio, digamos, las partes que intervienen y diferenciar, esto es muy importante, la fiducia mercantil del encargo fiduciario. Trae también una parte de principios en donde se recogen las prácticas que deben guiar el desarrollo del negocio fiduciario, digamos, sin perjuicio de cómo se estructura este negocio. Estos principios son orientadores de ese negocio y son orientadores también de la aplicación de la norma. Trae unos deberes de la sociedad fiduciaria que materializan el énfasis que nosotros hacemos de regular la actividad financiera, y en virtud de esa actividad financiera que presta la sociedad fiduciaria es que se hace necesario establecer y definir unos deberes que debe cumplir la sociedad fiduciaria para el debido y adecuado desarrollo de los negocios fiduciarios como una de las actividades más importantes en el sistema financiero, a través de la cual se administran y manejan una importante cantidad de recursos del público. Hay un contenido del contrato del negocio fiduciario y aquí toma especial relevancia la facultad de intervención del Gobierno Nacional y el servicio fiduciario que presta la sociedad fiduciaria, porque este contenido del contrato no pretende alterar, modificar o adicionar los requisitos de existencia del contrato esenciales que son propios de la regulación del Código de Comercio, que están en el Código de Comercio como un rango legal especial y que se deben cumplir, sino unos requisitos como una actividad financiera que deben ser supervisados para el adecuado desarrollo y gestión de los negocios fiduciarios. Y finalmente, aspectos de la adecuada supervisión para efectos, digamos, de la supervisión que ejerce la Superintendencia Financiera de Colombia y para garantizar que este negocio se desarrolle no solo en cumplimiento, digamos, del marco normativo que ahora viene a ser, digamos, adicionado por este decreto 510 del 2025 a través del decreto 2555, sino que también es un marco normativo innovador, robusto, que tiene sus diferenciaciones, digamos, con la experiencia internacional y que permite además diversidad de negocios a nivel nacional. Empezando entonces con el primer capítulo del decreto. El decreto propone unas definiciones que se arraigan a lo que trae
el Código de Comercio, el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, y lo que pretende es dar un poco de claridad para el desarrollo de los negocios de forma adecuada. Entonces, lo primero es negocio fiduciario. El negocio fiduciario contempla todas las operaciones que se celebren en virtud de la fiducia mercantil y el encargo fiduciario. Entonces, cuando se habla de negocio fiduciario, estamos hablando de estos dos contratos que se celebran por las sociedades fiduciarias y sus partes. El segundo, y es muy importante y es innovador en este decreto, el servicio fiduciario. El servicio fiduciario se ancla a lo que establece la Ley 1328 del 2009 como la Ley de Protección al Consumidor Financiero, y es que la sociedad fiduciaria, como sociedad vigilada por el sistema financiero, autorizada para ejercer una función económica y prestar un servicio financiero, presta al público un servicio fiduciario que lo que hace es estipular y lograr el alcance previsto en el contrato según la actividad que se le autoriza a la sociedad fiduciaria. ¿Esto qué quiere decir? La sociedad fiduciaria en el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero está autorizada para desarrollar este tipo de negocios y administrar unos recursos y ejercer unas actividades que se estipulan en el contrato según el objeto que se quiera desarrollar, pues ese es el servicio que va a prestar la sociedad fiduciaria. Y esto tiene un impacto en la responsabilidad que carga la sociedad fiduciaria en la prestación de ese servicio fiduciario que se desarrolla más adelante en el decreto. La fiducia mercantil, que se entiende por fiducia mercantil, y aquí se trae la disposición del artículo 1226 del decreto 410, de 1971, que es el Código de Comercio, en donde se establece claramente qué es la fiducia mercantil. El encargo fiduciario, y aquí esta es otra de las partes importantes y relevantes del contrato, que se establece ya el encargo fiduciario que se puede desarrollar en el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, y aquí lo que buscamos es hacer una claridad de el bien. Hay una discusión alrededor del bien, siempre hay la existencia de un bien, hay una gestión, una administración relacionada con un bien que ejerce la sociedad fiduciaria, y digamos, la claridad que trae es que no siempre es necesaria la entrega material del bien para ejercer esta gestión o administración por parte de la sociedad fiduciaria para el desarrollo del encargo fiduciario. Hay unos riesgos fiduciarios y hay unos riesgos no fiduciarios que se recogen también de todo el desarrollo que se ha dado, digamos, históricamente del negocio fiduciario. Y los riesgos fiduciarios son aquellos que se derivan de la posibilidad de ocurrencia de un hecho o circunstancia que afecte la ejecución parcial o total de la prestación del servicio fiduciario. Estos riesgos fiduciarios y los riesgos no fiduciarios son los riesgos que delimitan la responsabilidad de la sociedad fiduciaria y de las partes que intervienen en el contrato y que se materializan, como más adelante vamos a ver, en una matriz de riesgos que se debe contemplar en cada uno de los contratos del negocio fiduciario y que además, digamos, es objeto del contrato y para efectos de supervisión debe estar a disposición de la Superintendencia Financiera de Colombia. Siguiendo con las disposiciones del decreto, tenemos un segundo capítulo que trata sobre los principios. Hay unos principios que vienen ya del Código de Comercio, perdón, y hay unos principios que se desarrollan en virtud del desarrollo histórico y también del desarrollo jurisprudencial del negocio fiduciario. Entonces tenemos el principio de segregación, que es natural, digamos, de constituir un patrimonio autónomo, en donde se reafirma la disposición del Código de Comercio. Tenemos un principio de profesionalidad en donde se establece que la sociedad fiduciaria actuará como experto prudente y diligente del desarrollo de los negocios fiduciarios. Tenemos un principio de prevalencia de los intereses en donde se establece que en desarrollo del negocio fiduciario prevalecen los intereses de este negocio y los dispuestos en el contrato, que lo que buscan es la consecución del objetivo del contrato a través del cual, digamos, se estructuró el negocio fiduciario. Tenemos un principio de previsión y esto se une un poco a las definiciones de riesgo fiduciario y no fiduciario, y es que la sociedad fiduciaria y el negocio fiduciario se debe anticipar a los riesgos
que puedan afectar la ejecución y la consecución del objetivo del contrato del negocio fiduciario, y que le son, digamos, propias a las obligaciones de la sociedad fiduciaria en virtud de la actividad que les es autorizada por su licencia como sociedad fiduciaria en el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero y al servicio fiduciario que presta en virtud del contrato celebrado entre la sociedad fiduciaria y las partes que intervienen. Y finalmente, tenemos un principio de transparencia que busca, digamos, la transparencia del actuar de las partes en el negocio fiduciario durante la ejecución y el desarrollo del mismo, propendiendo siempre por la revelación de información, no solo a las partes de derechos derivados del contrato, del negocio fiduciario, y en esto vamos a entrar más adelante porque también es uno de los desarrollos, digamos, innovadores que trae el decreto en aras de la protección al consumidor financiero, pero también, digamos, de la adecuada gestión y del respeto de las obligaciones y los derechos que surgen del negocio fiduciario. Perfecto. Pasamos entonces al capítulo de deberes de las sociedades fiduciarias y recordemos que esto es supremamente importante porque es el resorte de la unidad de regulación financiera, pues regular la actividad que ya le es autorizada a las sociedades fiduciarias como sociedades de servicios financieros. Entonces, recordemos, y esto no nos cansamos de repetirlo porque tuvimos y hemos tenido en algunos eventos también de socialización del decreto preguntas de algunos requisitos que se le impuso a la prestación del servicio fiduciario, pensando en que de pronto estamos, digamos, regulando algo que no necesariamente es financiero y no, realmente siempre, o sea, el decreto cuando ustedes lo revisan es pensado en los requisitos que tiene que cumplir la entidad que es vigilada, que está autorizada para prestar un servicio financiero, que son las sociedades fiduciarias en este caso. Algunos de los deberes, pues ustedes, digamos, lo saben mejor que incluso nosotros. Los deberes son una manifestación de los principios que ya mencionó Angélica en el capítulo anterior. Y realmente lo que tenemos acá, digamos, pues hay en este capítulo 9, pues realmente son 8 deberes aplicables a las sociedades fiduciarias en el marco de la prestación del servicio fiduciario. Y vamos a destacar las principales y en donde sentimos que ha habido como un poco más de preguntas de público respecto a lo que está en el decreto. Un deber de diligencia que pues por supuesto también está en desarrollo de lo establecido en el Código de Comercio, digamos en el desarrollo del principio de profesionalidad, y allí también nos gustaría señalar un aspecto que mencionó de pronto al principio, se mencionó al principio en la introducción, y es importante que la fiduciaria tenga claro cuál va a ser su contraparte en el desarrollo de un negocio fiduciario. Y si bien el tema de solvencia pues es muy difícil de determinar, pues sí se llama la atención sobre la necesidad del profesionalismo y pues, digamos, del cuidado especial que tiene que tener la sociedad fiduciaria cuando está pues buscando, contratando pues, digamos, su contraparte con quien se está, digamos, asociando para el desarrollo de un negocio. Lo segundo es que hay dos capítulos, o más bien 2 artículos relacionados con el suministro de información, y allí la separación es fundamental porque uno es a consumidores financieros y otro es a los destinatarios terceros. Ese capítulo, digamos, de destinatarios terceros ha llamado particularmente la atención porque, como lo señalamos al principio, este decreto no pretende, digamos, conflictuar con lo que se entiende que son los deberes que en desarrollo de la ley 1328 pues están determinados para los consumidores financieros. Por supuesto, esta ley, ustedes bien lo conocen, allí hay todo un desarrollo de cuál es la información que se le debería dar a los consumidores financieros y define, por supuesto, quiénes son los consumidores financieros. ¿Qué pasa? Digamos, en los procesos, digamos, de estructuración del decreto y en las múltiples discusiones que tuvimos con la industria, pues aprendimos que realmente la estructuración de los contratos de negocios fiduciarios y particularmente para algunos de los tipos de negocios son demasiado diversos y no necesariamente un consumidor hace parte del contrato. Y por eso desarrollamos este tercer capítulo, este tercer artículo que tiene que ver con suministro de desarrollo de información a destinatarios terceros. ¿Quiénes son esos destinatarios terceros? Aquellos que no hagan necesariamente parte del contrato y sin embargo deriven derechos económicos del objeto del contrato.
Y allí pues hay un sinnúmero de agentes y por eso digamos que la idea allí, y lo vamos a ver un poco en el capítulo siguiente, que es el contenido del contrato, pues es haciendo referencia a la libertad de la contratación que tienen las partes, pues tienen que definir estas partes dentro del contrato, quiénes van a ser esos destinatarios que van a tener derecho a la información y qué información se les va a entregar, cuándo, cómo, todo. La rendición de cuentas, pues ustedes saben, es un deber que se deriva directamente del Código de Comercio. Allá hay una obligación pues establecida para la fiducia mercantil y pues lo hacemos, digamos, en desarrollo allí en el decreto, pensando que algunas de las definiciones también nos han dicho, pues no era necesario, de acuerdo, digamos, la definición de fiducia mercantil no era necesaria en este decreto, sin embargo, en aras de que la regulaciones fuera autocontenida, pues también trajimos tanto esas definiciones que parecen que ya, pues que efectivamente estaban dadas por cuerpos regulatorios superiores y algunos deberes también compilarlos y extenderlos al otro tipo, digamos, de fiducia, que en este caso sería el encargo fiduciario. Y allí digamos que nace también unos elementos fundamentales y fíjense que el quinto artículo de este capítulo está relacionado con la administración de los negocios fiduciarios. No estamos estableciendo cómo se deben administrar los riesgos no fiduciarios, aunque se define en el decreto qué son los riesgos no fiduciarios, porque no es de nuestro alcance regulatorio este tema. Sin embargo, para las fiduciarias, que sí son las entidades que hacen parte del perímetro regulatorio, hay todo un capítulo que se les dice cómo debe estar estructurado su estructuración, digamos, su administración de los riesgos fiduciarios, empezando desde cuándo debe identificar, monitorear y administrar los riesgos, así como los conflictos de interés, que es el capítulo 8, y de allí hay unos deberes pues, que se derivan de los principios nuevamente, de allí hay una protección de los bienes transferidos o cuidado de los bienes entregados, que está pues, relacionado con la prevalencia de los intereses y otros principios que ya había mencionado Angélica, y hay un deber que tiene que ver con la mejor ejecución de las operaciones de enajenación o adquisición de activos. Algunos de los principios y deberes que se dejaron en el decreto 510, pues además de estar establecidos en el Código de Comercio o en el Estatuto, también son extensiones de principios y deberes que están relacionados con algunos otros tipos de negocio que ya cuentan con un desarrollo regulatorio extenso, como por ejemplo el de fondos de inversión colectiva, y que las fiduciarias pues ya vienen implementando hace mucho tiempo. De allí, pues que pasemos directamente al contenido del contrato y fíjense que también, porque nos han preguntado mucho, preferimos de una vez aclararlo, no estamos interfiriendo en los elementos esenciales del contrato porque por supuesto no es de nuestro resorte, solo, digamos, limitado a la prestación del servicio financiero y particularmente del servicio fiduciario, se considera que son importantes estos elementos para que sean parte integral del contrato. De allí que, por ejemplo, se tenga que definir entre las partes quiénes van a ser los destinatarios de información, además de los naturales, o sea, de las partes del contrato, pues hay que definir quiénes van a ser esos terceros interesados. Se tiene que estar definido en el contrato cuál va a ser la información que se va a contarle a estos terceros. Tiene que definirse un mecanismo de información conjunto y esto es porque, y lo utilizamos mucho como ejemplo, y esto es supremamente importante para nosotros que quede siempre claro, si está la persona natural que pues está participando en un mecanismo fiduciario, porque ese es el mecanismo que le va a permitir acceder a una vivienda, pues a la persona realmente no le importa sino lo que está relacionado con su derecho económico derivado de ese contrato, que es acceder a esa unidad inmobiliaria. No le importa si la información viene de la constructora o de la fiduciaria, pero la información tiene que estar disponible para él. En este caso, lo que estamos diciendo en el decreto es que para el proyecto inmobiliario X, por ejemplo, tiene que haber una información que se provea por parte de la fiduciaria. ¿Cuál información? Pues la que tiene que ver con el servicio financiero que presta y la que está, digamos, aportada por la constructora, que es todo lo relacionado con lo no financiero y lo no fiduciario. De allí, pues, que la persona pueda tener una información integral de qué está pasando con los derechos económicos que deriva del contrato, sea porque el riesgo de que no se cumpla lo que esperaba, sea por la parte financiera fiduciaria o por la parte, digamos, que no tiene nada que ver con lo financiero, y allí esto es supremamente importante. También en el contrato debe dejarse adjunto la matriz de riesgos y allí hay unos riesgos, la matriz de riesgos fiduciarios y no fiduciarios, los conflictos de intereses que tengan las partes del contrato, cómo se van a valorar los bienes
Y aquí hay un capítulo supremamente importante también porque había una heterogeneidad de situaciones en donde la información sobre las rentas e inversiones que se tienen digamos que producto de un contrato de fiducia, no necesariamente se aclaraba desde el principio a quién se iban a entregar y esto pues lo consideramos una oportunidad para dejar claro de una vez que era obligación de las partes definir a quién se le iban a entregar los rendimientos, cómo, cuándo y que se le cuente a la gente. También importante la autorización para el uso del nombre de la fiduciaria, dado los múltiples, digamos, malentendidos que hay del alcance del papel de la sociedad fiduciaria cuando en una pancarta de un proyecto sale el nombre de una fiduciaria. Y muy importante también el proceso el procedimiento para la liquidación, dadas las múltiples, digamos, retos que ha tenido el supervisor para definir qué pasa en la liquidación de un negocio fiduciario cuando no se encuentran, por ejemplo, las partes del contrato. No se puede dar, digamos, con el paradero de estas personas y de allí pues que quedan unos negocios fiduciarios, digamos, ahí vivos o por liquidar en unos procesos muy difíciles. Hacemos especial énfasis en una, digamos, obligación adicional que se le puso a las sociedades fiduciarias cuando los negocios se traten cuando digamos se clasifiquen los negocios en el tipo inmobiliario y particularmente en el de vivienda. Aquí la obligación que le corresponde a la sociedad fiduciaria es verificar que el constructor contraparte en el contrato tenga un contrato de interventoría y que ese contrato de interventoría tenga como funciones para el interventor que se cumpla con la normativa del tema de vivienda, que por supuesto no hace parte tampoco de nuestro resorte regulatorio. Lo que sí corresponde a la regulación financiera es pedirle a la sociedad fiduciaria que verifique que eso existe. ¿Por qué? Porque ya existe para estas obligaciones de tener estas figuras de interventoría, pues existen para unos proyectos de vivienda grandes, pero no necesariamente para todos los proyectos de vivienda y allí pues vemos que la mayor cantidad de, digamos, inconvenientes, malentendidos o impedimentos a las personas o a los consumidores que están esperando una unidad inmobiliaria, pues vienen de este tipo de proyectos y de allí pues que buscáramos un mecanismo que protegiera los intereses del consumidor sin tener necesariamente que extender la regulación hacia otras partes que no nos corresponden. Por supuesto, el proyecto de decreto, si ustedes se fijan, no cambió las tipologías de fiducia que estaban ya en la circular. Tal vez, digamos, la innovación en este sentido, lo único que hicimos fue hacer unas precisiones sobre las definiciones de lo que significa, por ejemplo, la fiducia en garantía, la fiducia en administración, pero no tocamos, digamos, los elementos de base de ninguna de estas definiciones. Sí es importante mencionar, pues, que por supuesto no podíamos y no se podría nunca ir en contravención de las instrucciones del estatuto en donde dice que los tipos o modelos de contratos que sean de adhesión o para la prestación masiva de servicios pues deban ser aprobados por la superintendencia. Esto se reafirmó en el decreto y pues se le dio la facultad a la superintendencia de que ellos reglen cómo esperan que se les entregue la información. Lo que sí es importante de este decreto, de esta parte del decreto, es que un negocio fiduciario que desarrolle varias de las tipologías no necesariamente tuviera que registrarse 3 veces por separado, que en algunas ocasiones estaba sucediendo, pues esto generaba unas ineficiencias, pues para aclarar que la actividad que más desarrolla es el negocio que se registra, digamos, según las instrucciones de la Superintendencia Financiera de Colombia. Y el último parte del decreto, Angélica. Nada, para finalizar, digamos que el decreto trae un régimen de transición, que es un régimen que establece que, digamos, los temas que son de resorte de la Superintendencia Financiera, que son unos temas muy puntuales para efecto de reporte y supervisión, tienen 12 meses para expedir la circular al respecto. Ya han pasado 2 meses, entonces en este momento les quedan 10 meses a la Superintendencia Financiera para expedir la circular con estas instrucciones. Y en ese sentido, para todos los negocios que se desarrollen a partir del 20 de mayo en adelante, el decreto está vigente y rige digamos, desde sus principios, los deberes de la sociedad fiduciaria y demás. Y para los decretos que se establecieron antes de la expedición los negocios fiduciarios que se celebraron antes de la expedición del
del decreto, digamos que continúan rigiéndose por las normas vigentes en su momento, es decir, sin la entrada en vigencia de este decreto. En ese sentido, digamos, cuando la Superintendencia Financiera imparte instrucciones, que son unas instrucciones muy puntuales y muy específicas en el decreto, digamos, sobre lo que le compete para efectos de supervisión y demás, pues los negocios fiduciarios, digamos, tendrán que adoptar estas instrucciones para los efectos que le corresponden. Nosotros, pues con eso terminamos nuestra intervención. De pronto, pues entendí al principio que había un espacio como de preguntas. Sí, hay una pregunta de Óscar Camacho que dice lo siguiente. Se espera que que los contratos fiduciarios puedan ser más extensos y menos flexibles. Esto puede reducir la autonomía contractual tradicional de la fiduciaria, que históricamente ha sido uno de sus atractivos. La Superintendencia Financiera deberá impartir instrucciones al respecto. ¿Cómo el decreto asegura que esto no tenga impacto en el nivel histórico y crecimiento futuro del sector? Pues mira, Juan Felipe, muchas gracias por la pregunta y de pronto acá Angélica me complementa, pero pues ese es el, digamos que ese es el eterno dilema de la regulación, ¿sí? Y nos pasa con la regulación de todos los sectores. ¿Qué pasa? Y digamos que incluso pues nos toca sopesar costos y beneficios y realmente pues la sostenibilidad del sector fiduciario, sobre todo para unos tipos particulares de fiducia, estaba muy en entredicho como venía la regulación. Entonces, pues nos tocaba reaccionar, digamos, de una manera que, como lo mencionamos al principio, los objetivos del decreto, pues era precisamente hacer una cancha un poco más equilibrada para que el desarrollo de todos los negocios fiduciarios pudiera seguir teniendo una senda de crecimiento, sobre todo porque, lo mencioné también al principio, para la política pública es supremamente importante que las fiduciarias no dejen de prestar el servicio que prestan. Eso para nosotros era fundamental porque, o si no, en ciertas cosas volvemos a un mundo y va a ser siempre utilizamos este ejemplo, pero no es para el único caso, pero para nosotros es importante que no volvamos al mundo del sector construcción antes de la ley 546 del 99, en donde no había, pues los constructores manejaban la plata directamente y pues ahí pasaron unas cosas indeseables para los consumidores financieros. Entonces, pues efectivamente, la regulación tiene unos costos, no estamos diciendo para nada que no, pero la libertad contractual de los negocios fiduciarios sigue existiendo. Nosotros no pusimos estructuras contractuales fijas, no podemos, no, estaría fuera de nuestras facultades, por supuesto, entrar a ese nivel de detalle de la regulación. Lo que sí estamos diciendo es que cuando las sociedades fiduciarias intervengan en ciertos tipos de negocio, pues tienen que cumplir unas cosas. ¿Para qué? Para precisamente nivelar la cancha. Es más, pues, o sea, respondiendo a la pregunta específicamente, esta regulación la unidad nunca la hubiera desarrollado si el sector no hubiera alzado la mano a decir, por favor, ayúdenos a hacer una aclaración de cosas que hoy no están siendo claras para otros actores del negocio. Y pues, digamos que ahí pues está el papel de los jueces y de lo que tienen como elementos, digamos, de insumos para, pues, para tomar sus decisiones. Y allí lo que busca el decreto es precisamente, como lo mencionó Diana muy al principio, es darle unos elementos adicionales a todos los actores de este negocio para que todo el mundo tenga claro qué es lo que puede, quiere y tiene que hacer. No sé, Angélica, si tengas comentarios adicionales. Yo quiero complementar un tema y es, bueno, en primera medida la extensión del contrato depende de cómo decida estructurarse el contrato y de cómo, digamos, como la complejidad y la innovación que se quiera tener en la estructura del contrato, dependiendo del objeto que busca, digamos, como lograr. Pero respecto de la autonomía contractual, aquí sí es importante tener en cuenta que sabemos que hay unos deberes y sabemos que hay unos contenidos del contrato que establecemos a nivel, digamos que el gobierno nacional establece a nivel de decreto para lograr una adecuada prestación del servicio fiduciario, pero esto no quiere decir que se limite la autonomía contractual, porque en estos contenidos del contrato, digamos que se da igual, se respeta la libertad de las partes para definir esos contenidos. Lo que establece el decreto es dentro de la estructura que usted está planeando para el desarrollo del negocio fiduciario, tenga en cuenta estos temas. ¿Y por qué? Porque son importantes para mantener, digamos, la adecuada prestación de un servicio fiduciario, que es un servicio financiero y que impacta
digamos, no solo a la sociedad fiduciaria como una sociedad vigilada, sino también a los consumidores financieros y a los terceros que tienen derechos derivados del contrato. Perfecto, no, no hay más preguntas en el chat, pero no sé si alguien en el auditorio quisiera abrir el micrófono y tenga alguna pregunta. Hola Buenos Juan días. Felipe, yo también. Laura. ¿Cómo están? Buenos días. Tengo una consulta, o bueno, una pregunta más bien a raíz de lo que estaban indicando de los principios del decreto 510. Los contratos anteriores al decreto, entiendo, les aplica las normas vigentes al momento de su constitución, pero temas como el principio de información a los terceros relacionados con derechos derivados del contrato, ese principio podría ser aplicable para los contratos que están vigentes ahora, previos al decreto 510. Laura, es un deber, el deber de información es un deber. El principio, digamos, que se basa en el principio de transparencia, de mantener la transparencia en el desarrollo del negocio fiduciario y se materializa en el deber de información a consumidores financieros y, como lo explicó Diana, también a terceros que, digamos, que gozan de unos derechos derivados del contrato. Es una pregunta muy interesante. ¿Por qué? Porque digamos que la industria lo que ha intentado ahora es ver que negocios fiduciarios que se celebraron antes de la expedición del decreto logren tener algunas de las, digamos, algunas no, logren tener la aplicación del decreto a través de la celebración de otros sí y demás. Pero digamos que eso es un tema que se debe evaluar jurídicamente caso a caso, pero digamos que sea un negocio fiduciario que se celebra antes de la expedición del decreto, no quita que tú puedas celebrar un otro sí para establecer unos temas de información que tú puedes, digamos, revelar a través en desarrollo del negocio fiduciario para las partes intervinientes y para los terceros que tienen derecho. Es decir, no, digamos, dependiendo de cómo estructures el otro sí, porque digamos, eso es dependiendo de cada caso, eso toca analizarlo muy bien, pero en principio no le sería aplicable el decreto, pero sí se puede hacer, digamos, la inclusión de esta revelación de información en el contrato, digamos, para que se cumpla con una disposición que es interesante para mantener, digamos, la transparencia en el desarrollo del negocio. Muchas gracias. Creo que había otra pregunta. Paula. Muy Vale, buenos días, muchas gracias al instituto. Un gran tema muy novedoso y a las expositoras. Yo tengo también una pregunta muy similar y es, hablando de este principio, o no sé si es principio de deber de prevalencia, en un caso en el que el fideicomitente no atiende los requerimientos de la sociedad fiduciaria ni cumple con las obligaciones derivadas del contrato, ¿podría la fiduciaria solicitar la apertura de un proceso de insolvencia con fundamento precisamente en el principio de prevalencia de los intereses, sobre todo los beneficiarios de área de los promitentes compradores, como lo define el contrato? eh, Sin necesidad de una manifestación del fideicomitente, o tendría, de cara a este nuevo decreto, esperar alguna respuesta o alguna comunicación del fideicomitente en ese sentido? Lo digo porque muchas veces, si bien Juan Felipe al principio dijo, "Oye, este decreto no tiene nada que ver con insolvencia", de pronto un poco sí en ese sentido, y es bueno, de cara a estos negocios que ustedes decían que terminan en liquidación porque el constructor pues no aparece. ¿Cómo puede la fiduciaria precisamente actuar en estas situaciones y si este decreto le exige una carga adicional? Paula, yo te diría ahí dos cosas y Angélica, por favor, me corrige si digo alguna imprecisión. Lo primero es que hay que tener en cuenta dos cosas que trae el decreto que, como dijo Juan Felipe y reafirmamos, esto no tiene nada que ver, o sea, el decreto no busca establecer lineamientos de insolvencia porque para eso hay otro cuerpo regulatorio, ¿cierto? De otro lado, lo que sí te diría son dos cosas. Lo primero, en el principio de prevalencia de los intereses, es importante que vean toda la redacción del artículo porque incluso allí nos pasa, o sea, dentro de las observaciones de la ciudadanía recibimos como una inquietud, algo similar, por lo cual dejamos también allí una válvula para que la sociedad fiduciaria con autonomía pueda definir, ¿cierto? Ahí cuáles son los intereses
que debe también tener en cuenta pues, para ejercer ese principio, ¿sí? Lo segundo, también que me parece importante, y fíjate que en los deberes hablamos del proceso de liquidación del contrato. Entonces, para que desde el principio sepamos cómo se va a actuar y pensando como sociedad fiduciaria, pues yo dejaría eso, digamos, desde el principio establecido como una de las cosas para tener en cuenta en esas situaciones. No sé, Angélica, si tengas observaciones adicionales. Gracias, Diana. No, digamos que mi observación puede sonar al principio, como lo decían, como un poco todo y nada, pero digamos, el tema de si la sociedad fiduciaria puede iniciar un proceso de insolvencia también depende de la causal, ¿no? Porque, digo, que el fideicomitente no cumpla con una de sus obligaciones no significa necesariamente que el patrimonio entre en insolvencia, ¿no? Entonces, digamos que esto se tiene que analizar en virtud del caso específico, en virtud del contrato de fiducia que se está desarrollando, cuáles son las disposiciones que están en ese contrato y demás, pero también además teniendo en cuenta las estipulaciones de la 1116 para entrar en un proceso de insolvencia, ¿no? Digamos que ahí hay vías para actuar por parte de la sociedad fiduciaria cuando el fideicomitente no aparece y de hecho, en virtud, digamos, como de esa preocupación es que se propone en los contenidos del contrato tener una disposición de liquidación del contrato, en donde, digamos, estaría bueno establecer entre las partes todos estos temas de insolvencia, pero digamos que creo que también eso es un análisis y un engranaje que se tiene que dar digamos, de la articulación de el 510 como decreto que aplica al desarrollo del negocio fiduciario y de la 1116 como la ley que establece, digamos, todos los procesos de insolvencia. Muchas gracias. Muchas gracias. Creo que tenemos tiempo para una pregunta más. No sé si alguien más tiene alguna pregunta. Bueno, creo que no. Bueno, muchas gracias a la doctora Angélica y a la doctora Diana por este espacio, por su tiempo y a a la URF. Creo que ha sido muy valiosa la explicación, como les decía al principio, prácticamente es como tener al espíritu de la ley aquí sentados con nosotros. Entonces, muchísimas gracias a ustedes por su tiempo y al resto de asistentes. Con todo gusto. Bueno, doctor Juan Muchísimas Felipe, gracias. doctora Diana, doctora Angélica, nosotros súper agradecidos porque ustedes contextualizaron realmente el alcance de esta regulación. Entendemos que hay una gran preocupación del gobierno nacional por mantener, digamos, la estabilidad del negocio fiduciario y este es un esfuerzo muy interesante en ese sentido, sobre todo, como decían ustedes, por los recientes fallos y Juan Felipe también lo mencionó, de responsabilidad de las sociedades fiduciarias justamente en algunos temas de proyectos inmobiliarios. Solo me queda agradecer también a los participantes, tuvimos más de 70 participantes, la verdad es que fue una convocatoria, doctoras, ustedes convocan muchos participantes en materia de insolvencia y bueno, muchísimas gracias y nos vemos para los que estén interesados en nuestro congreso en donde vamos a seguir discutiendo estos temas como ya lo anuncié y bueno, muy bienvenidos también al próximo evento que tenemos de precongreso el 13 de agosto que también va a ser a través de un webinar, así que los que no se han inscrito como participantes del Congreso, muy invitados a que lo hagan y bueno, de nuevo agradecerlo. Como ya se mencionó en el chat, la grabación de esta participación, doctora Angélica, doctora Diana, va a quedar colgada en nuestra página web. A donde los participantes pueden revisitar esta discusión que hemos tenido el día de hoy. Muchísimas gracias para todos y bueno, buen día. Hasta luego. Buen día, Muchísimas que estén gracias. muy bien, Que hasta estén muy luego. bien. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias, hasta luego. Muchas gracias. Feliz día para todos.